Salvador Freixedo, gallego y sacerdote. Su historia es de alguna manera la historia de lo peligroso que puede ser pensar con libertad y atreverse a expresar esos pensamientos, sobre todo cuando los condicionamientos son más o menos rígidos. Él es una autoridad mundial en ovnis y en parapsicología. Sus obras las conocíamos en España los aficionados a este tema desde hace bastantes años, obras como El diabólico inconsciente o como La religión entre la parapsicología y los ovnis. Pero él tenía, además de su profundo conocimiento sobre estas materias y de una opinión muy fundamentada, con unas bases muy profundas, tenía una historia de defensor de la verdad. Durante 30 años ha sido jesuita hasta que escribió un libro polémico, Mi iglesia duerme. Eso trajo como consecuencia un cambio en su vida, de alguna manera, aparte de haber sido invitado a salir de algún que otro país americano y aparte de haber tenido que dejar la compañía de Jesús en la que llevaba tantos años, creo que de alguna manera, y lamentablemente pienso yo, le ha marcado un poco en ese sentido. Pienso que cuando a él se le entrevista y se habla de estos temas, se pretende con frecuencia el suscitar la polémica, y es algo que no pretendo que hagamos en este momento. Quede como su tarjeta de presentación. Para la mayoría de ustedes no hace falta, puesto que es de sobra conocido, pero para algunos, sobre todo para los más jóvenes que ven este programa, quede como tarjeta de presentación la de que Salvador Freixedo es un profundo amante de la verdad y un defensor a ultranza de la verdad, a pesar de todos los problemas que eso traiga consigo, que son muchos. Dentro de la temática de nuestro programa nos vamos a limitar a esos fenómenos, a esos temas de los que hablamos habitualmente. Él ahora empieza a publicar sus obras en España, fundamentalmente 3 libros, uno en torno a los extraterrestres y la religión, otro en torno a la parapsicología y la religión, y un tercero muy interesante del que ya hemos hablado, si no directamente de ese libro, sí del tema, que es Israel, pueblo contacto. Son muchos de ustedes los que escriben, los que preguntan la posible relación o la implicación que pueda tener dentro del fenómeno religioso toda esta serie de fenómenos tan confusos, tan difíciles de identificar. Y vamos a hablar de todo eso con toda la calma posible con Salvador Freixedo. Vamos a centrarnos en primer lugar en el tema OVNI. Preguntarte a ti a estas alturas, después de toda tu experiencia, de los años que llevas dedicado al tema, si los ovnis existen como elemento físico, es casi una pregunta que está de más. Sin embargo, en atención a muchos de esos espectadores, me gustaría que contestara de una manera tajante si existen los ovnis como objeto físico. Bueno, con permiso de los ovnis, yo le quiero dar gracias a Fernando por invitarme a su programa, porque no todos tienen el valor de hacerlo. Los ovnis existen para mí con una realidad tan real como este micrófono que tengo delante. Y por eso yo ya no pierdo tiempo en ninguno de mis libros en probar que existen, porque me parece que es perder el tiempo. Es como probar que Roma existió. Háblame de cómo era la cultura romana, pero Roma existió. Para algunos científicos todavía hay que probarlo. Bueno, pues que sigan buscando pruebas y que no lean mis libros, porque en mis libros yo no les doy pruebas. Eso ya es, lo admito como un hecho, que hay que ser muy tosudo y tener la mente muy cerrada para no admitirlo. Tenemos más pruebas de que los ovnis existen, de que existen muchísimos personajes históricos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aunque no nos pase como a ti, no nos resistamos a entrar en polémica y tratar de convencer a los que no quieren creer. Ese es su problema. No se trata de creencias, sino de utilizar los elementos de juicio que hay, que son sobrados, más que suficientes, y se obtiene una certeza, no una creencia. Pero bueno, vamos a dejarnos de lo subjetivo y a penetrar un poco en otro tema muy en relación con los ovnis. Tú sabes, Salvador, que en un principio se planteaba si los ovnis existían como objeto físico o no. La investigación se llevó en este sentido, quedó claro, dejaban huellas en el suelo, los testigos eran de una credibilidad total, se registraban en el radar, había todo tipo de testimonios objetivos. Pero como hemos comentado otras veces en este programa, el fenómeno OVNI empezó a volverse algo muy confuso. Empezaron a intervenir fenómenos de todo tipo. Fenómenos de tipo paranormal, empieza a haber cada vez más casos de abducciones, de contactados. Es algo que se está escapando. Se ha transformado eso que aparentemente era sólido, esas naves que se registraban con el radar, se han transformado en un fenómeno resbaladizo, escurridizo, que se nos escapa de entre los dedos.
creo yo que es por una dificultad que tenemos los hombres de contemplar los fenómenos desde una perspectiva externa, de poderlos contemplar en su totalidad. Siempre captamos aspectos parciales de la realidad de un fenómeno, de eso hablábamos antes. Pero, por ejemplo, son muchos los que sostienen la hipótesis de que los ovnis no solamente existen, sino que han sido una piedra fundamental en la evolución del hombre, que están aquí a lo largo de la historia y que han significado empujones, cuando no obstáculos, que tal vez también lo hayan sido, para esa evolución del hombre. ¿Cuáles son tus ideas al respecto? Bueno, esto es vastísimo, porque el fenómeno ovni es mucho más profundo de lo que la gente cree. Es el principal, aparte del comer diario y del vivir, naturalmente. Pero en el orden cultural es el principal problema que tiene la humanidad, porque ni nuestra historia, ni nuestra cultura, con permiso, todo esto lo digo con permiso de los científicos, hay que pedirle siempre permiso a ellos. Y a lo mejor de los jerarcas religiosos también que se molestan. Yo digo a donde yo he llegado con toda modestia. Ni nuestra historia, ni nuestra cultura, ni nuestra técnica es demasiado nuestra. Sabemos lo que nos han dicho otros, que a veces no son hombres. Creemos lo que nos han hecho creer. Todo lo que el hombre sabe es y cree es que desde arriba alguien ha influenciado, lo mismo que el nene en la casa. El nene es dueño de sus juguetes y él dice esto es mío y hace, pero se los compró su papá, se los arregla su papá, y si su papá ve que un día le molestan porque le rompe los muebles, se los quita su papá. Aquí hay gente en esta escala cósmica desde el mineral hasta Dios. El hombre ocupa su lugar y ahí la escala sigue para arriba. El hombre ha caído en la infantilidad de creer que él es el peldaño más alto y de ahí ya un saltito más y viene Dios. Eso es una infantilidad más. De modo que aquí todo está envuelto. Todas estas cosas. De modo que en lo que me acabas de decir, pues se podría, yo creo que es el tema de todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el hombre es dueño de su existencia? El hombre lo primero que hace al entrar en este mundo es pensar quién me ha traído aquí. Tarda años en darse cuenta, pero un buen día se plantea el problema, ¿quién me ha traído aquí? ¿De qué estoy hecho yo? Estoy hecho igual que la tierra. Y eso nos lo dice la Biblia, porque todas las religiones saben mucho de estas cosas, lo dicen de una manera más o menos simbólica, más o menos poética. Entonces el hombre empieza a caer en la cuenta de que los átomos suyos, de que las moléculas suyas, se puede poner encima de una mesa un poco de carbono, un poco de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es igual que de lo que está hecho todo el cosmos. Y empieza desde ahí a filosofar. Y llega un momento que dice, bueno, ¿y a dónde voy yo? Y ahí es donde empieza a meter el hombre el freno. Porque el hombre, cuando no quiere muchas veces, pues se le presenta un tumor en plena vida y lo empiezan a empujar muy contra su voluntad. Como decía el epitafio del portugués, aquí yace fulano de tal, muy contra su voluntad. Y lo empujan a la tumba y entonces el hombre no tiene más remedio que empezar a pensar, bueno, ¿y qué es esto? ¿Quién mueve todo esto? Porque aquí hay alguien, que esto es un guiñol, que lo está moviendo alguien. Y el hombre, gracias a los fenómenos paranormales y gracias al fenómeno ovni, está empezando a caer en la cuenta de que hay alguien que no es precisamente Dios, Dios está más arriba, que mueve los hilitos de este guiñol humano. Y a mí me molestó muchísimo cuando me di cuenta de que el fenómeno ovni no era tan simple como nosotros pensábamos, que unos señores se montan en un aparato y vienen a la Tierra, igual que nosotros hemos ido hasta ahora nada más a la Luna, personalmente, y ya empezamos a ir a Marte mandando antes nuestros aparatos. No, que la cosa es mucho más profunda. Como decías hace un ratito, en el fenómeno ovni, el que nada más crea que son unos señores que vienen en unos aparatos a observar, a tomar muestras o a lo que les dé la gana y se vuelven a marchar, no entiende de la misa a la media. Aquí hay una realidad física, pero fisicísima. Los ovnis han derribado casas, han derribado puentes, han hecho cosas tremendas en el orden físico. Yo lo he dicho 20 veces, les han caído a balazos no sé cuántas veces, no solo al aparato. Y se ha oído cómo rebotaban las balas. Y te puedo decir, fechas ahora no me acuerdo, pero puedo decir exactamente dónde. Le han caído a balazos a los que bajaban de los... Y yo sé casos de Estados Unidos, sé por lo menos dos, sé el caso famoso de la Barría de la Argentina, y nada, y a veces han derribado y se ha vuelto a levantar. A veces al entrar la bala adentro, el hombre cogió una luminosidad tremenda, el astronauta chiquito, y volvía otra vez. Y en Estados Unidos se dio el caso curioso que unos cazadores le dispararon a un hombre también todo vestido de blanco que bajó en plena noche, se bajó de un ovni, y el hombre les dijo en perfecto inglés, ¿pero por qué demonios hacen ustedes eso? Y se metió en el ovni y se marchó para arriba. De modo que esa es una realidad física innegable, pero además hay una realidad parafísica. Ya esto implicaría una cantidad enorme
de explicaciones. ¿Qué quiero decir con parafísica? De una física que no entendemos los hombres. Es decir, que si yo dejo caer una piedra, eso lógicamente se va para abajo, ¿verdad? Si veo que la piedra va para arriba, ya hoy día sospechamos que hay alguna fuente de atracción, que si esto es hierro será un electroimán y por ahí. Hace 2 siglos sería un milagro, pero hoy día vemos que hay una física un poco más recóndita. En el fenómeno ovni hay toda suerte de leyes físicas desconocidas. Por ejemplo, solo el ver flotar un aparato que sabemos que pesa muchas toneladas. ¿Por qué lo sabemos? Porque medimos las huellas que ha dejado en un terreno duro. Expertos. Y lo vemos flotar sin ruido ninguno, tranquilo, balanceándose. Ya ahí vemos que eso no es espiritual, es una cosa que pesa mucho. Pero por lo tanto hay unas leyes físicas desconocidas. A eso me refiero cuando digo hay una parafísica. Pero además hay una metafísica. Hay algo que está más allá incluso de las leyes físicas. Ahí entra la mente. La mente tiene que ver muchísimo con el fenómeno ovni. Y ellos tienen que ver enormemente con la mente humana. Manipulan la mente humana. Nosotros vemos lo que nos dejan ver. Muchas veces pasa al contacto, le pasa lo que le pasa al que ve sombras. Hay un cierto tipo de teatro de sombras. Y no ve los que producen las sombras. Está viendo las sombras en la pared y son cosas que se mezclan. Y uno dice, mira qué nariz tiene ese hombre. No, es que la luz le da un poco de lado y la nariz sale mucho más grande. La realidad no es lo que uno está viendo. Y uno está viendo nada más aquello. Eso es lo que yo es lo que yo llamo la realidad metafísica de los ovnis. Sí, es imposible sintetizar toda la idea aquí a lo largo de los años en unos minutos nada más, estoy de acuerdo contigo. Pero tú has citado algo que pienso que es interesante para muchos espectadores, que estarían representando los ovnis, los extraterrestres, todo eso. Pienso que el poner una sola etiqueta es quedarse cortos, pero utilicemos el término extraterrestres como una especie de escalón intermedio. Es decir, encima del hombre no está Dios, sino que encima del hombre hay otra especie de hombres más evolucionados o dioses menos evolucionados, no sé cuál sería el término correcto, pero dependeríamos de ellos y en última instancia, junto con todos ellos, dependeríamos de Dios, sin entrar en una metafísica. Déjame decirte nada más. Dímelo. La Iglesia dice eso. ¿Qué son los ángeles sino estos señores? Ellos le llaman ángeles y yo admito el término ángeles, muy bien. Además, ángel en el término etimológico es el enviado de uno que está más arriba. A eso que llamaríamos Dios o lo que quieran decir. Todas las iglesias admiten ese tipo de espíritus. ¿Qué son los espíritus? Otros seres que son inteligentes y no son hombres. De modo que hasta el dogma cristiano está de acuerdo con eso. Y fíjate bien que en el dogma cristiano hay un escalafón. Desde un querubín, un serafín, un trono, una potestad, etcétera, un dominio. Tiene diversos nombres, hasta ángeles y arcángeles que están en el tope. Y un arcángel es mucho más poderoso que un serafín. Eso es pura teología. Es otra manera de decir esto mismo que estamos diciendo. Entonces, de alguna manera, los ovnis, el fenómeno ovni, no vendría a entrar en colisión con las religiones, sino que serían una nueva fuente de información, una nueva perspectiva para entenderlas mejor en ese sentido. En el fondo así es. Se podrían interpretar muchos de esos fenómenos recogidos en los textos sagrados que interpretamos como simbólicos, porque no, nuestro raciocinio nos impide admitirlos tal como están plasmados, como simbólicos lo dejamos. Entonces el fenómeno ovni podría explicar eso. Por ejemplo, comentabas tú lo de los ángeles. Hasta ese punto estarían influyendo en nuestra historia, en nuestros acontecimientos, hasta el punto de momentos determinados enviar o venir esos mensajeros, esos ángeles, para decirnos cuál es el camino que debemos seguir. Yo creo que el que lea desapasionadamente, lo que pasa es que, mira, decir estas cosas de repente a uno que oiga, por ejemplo, por primera vez hablar de esto, nosotros le sonamos completamente locos. Eso es indudable, yo lo admito así. Yo soy tolerantísimo, no me interesa mucho qué piensa, hombre, nada más me interesa si actúa bien y es honesto, pues yo sigo con él. Y hasta le doy la razón y digo muchas veces, mire, si usted no ha leído nada de esto, no lea esto. Por ejemplo, en concreto es el libro mío, no lo lea. Porque hay que prepararse. Es como un hombre que es muy inteligente y tú de repente le pones delante a una ecuación de 3er grado. Me dirá, pues esto es chino, yo no sé multiplicar, soy muy inteligente, nadie me ha enseñado. Pues mire, no empiece con ecuaciones porque no va. Lo mismo pasa con esto. De repente, empezar a oír esta explicación, diríamos, de algún dogma religioso, desde este punto de vista, para mucha gente es estremecedor por dentro. Y lo mejor que hacen es no meterse esto. Sin embargo, la curiosidad es la madre de la ciencia. A muchos yo les diría, atrévase. Yo no quiero derribar en su mente nada, pero nada más abrirle un poco las puertas, porque yo por muchos años
tuve también delante de mis ojos, tuve barreras, no pude ver. Y gracias a la suspensión de los señores obispos, a los cuales le estoy agradecidísimo, me empecé ya no tenía el trabajo normal que tenía, diario, que era con juventudes y por ahí, y empecé a tener tiempo a pensar, a reflexionar en un problema que siempre me había llenado de curiosidad, diría yo, que es el fenómeno de los ovnis. Eso de ver aparecer a unos señores por ahí, ante los cuales la ciencia no tiene nada que decir, o tiene que decir que no existe. Muy bien. Entonces ya no lo volveré a preguntar, porque si no existe, no saben nada de eso. La teología no tiene nada que decir así oficialmente de eso, pero yo voy a los libros sagrados y me asomo, parece que esto tiene que ver con eso. Entonces eso me empezó a inquietar y lo empecé a estudiar. Y empezaron a aparecer panoramas enormes, que como digo, para muchos, si lo oyen por primera vez, suena chino todo eso, pero para mí ya en muchas cosas no hay duda ninguna. No hay duda ninguna. Y en libros que ahora empiezan a ponerse de moda, como es por ejemplo el libro de Enoch, y que yo lo tomo con mucha tranquilidad, otros en cambio enseguida van a buscar ahí, pero libros que fueron tenidos por cosa sagrada o por muy serios durante mucho tiempo, y que un poco extrañamente en el Concilio de Trento, que fue allá hacia el año 1570, la Iglesia hizo el canon de los libros sagrados, es este, y ahí se largó para afuera a unos cuantos. Y uno dice, caramba, vas a ver, movido por la curiosidad, a ver qué libros son esos. Y empieza a leer, por ejemplo, los oráculos sibilinos, o empieza a leer los testamentos de los 12 patriarcas, o el libro de Enoch, y se encuentra con cosas, pero muy extrañas. Y uno dice, ¿por qué echaron estos libros fuera de la Biblia? Y fíjese que los echaron. Dijeron que no eran libros inspirados, por lo menos 1600 años después de que fueron escritos. Y uno dice, oigan, tardaron un poco en caer en la cuenta de que estos no eran libros sagrados. Con la curiosidad de que en el Nuevo Testamento hay citas de esos libros. Que eso también está muy raro, ¿verdad? Quiere decir que, aunque no los tuvieran por palabra directa de Dios, pero los tenían como libros muy serios. Y entonces uno empieza a ver que la verdad no es así tan simple como le dieron a uno en el catecismo. Digo, la verdad religiosa. Y la verdad científica también empieza uno a descubrir que la física no es tan así como nos la dicen, sino que hay otro tipo de verdades físicas, otro tipo de realidades que se escapan, como se le escapaba al mundo de los átomos al señor Newton, que en su tiempo era el fenómeno. Y hoy día el pobre Newton tendría que ir a la escuela, estaría en un cuarto grado en cuestión de física Newton. Y así la mente, esto que tenemos aquí es lo grande que nos ha dado Dios. A esto sí que le tenemos que estar agradecidos a Dios. Y el pecado es no usar esto. Yo lo uso con toda tranquilidad. Oye, pero fuera de una postura individual, como hombre, como intelectual, ¿la Iglesia qué opina respecto al fenómeno ovni? ¿Se ha pronunciado de alguna manera en algún momento o no? No, bueno, yo claro, pregunto siempre, bueno, ¿qué es la Iglesia? Porque el pontífice no es la Iglesia. El pontífice es el conjunto de todos y es muy difícil que la Iglesia se pronuncia en cosas de fe y costumbres en los concilios. Yo no creo que llegue nunca a pronunciarse, no creo. Habría que además armar todo otro tinglado de otro concilio, eso es una cosa muy seria y muy cara. Además, ahora, el obispo tal, monseñor tal, el padre tal, eso sí, empiezan a opinarse y hay muchas discrepancias. Hay sacerdotes que no quieren oír hablar de eso, hay sacerdotes que dicen que es diabólico, hay sacerdotes que el mismo padre González Quevedo, por ejemplo, que es parapsicólogo, y para mí dentro del mundo no de la parapsicología, de la paranormalogía, el fenómeno más grande que hay que estudiar es el fenómeno ovni, es el fenómeno paranormal más grande que hay. Pues el padre González Quevedo, como parapsicólogo, yo tengo una carta escrita a un amigo mío en la cual decir que eso hay que demostrarlo primero. Bueno, por lo tanto, tampoco hay que interesarse mucho por su opinión porque él no sabe si existe o no existe. Hay sacerdotes como el padre de Mairena del Alcor que han escrito un libro para defender que sí, ese cree ciertamente en la intervención porque parece que ha tenido él alguna vivencia. Y es decir, está un paso más adelante, pero ya de ahí da un salto que yo no puedo estar con él. Él dice que este planeta es el centro del cosmos, y si no el centro es el ombligo, por lo menos. ¿Por qué? Porque aquí ha sido la redención y esa redención vale para todo el cosmos. Yo, por matemáticas, no puedo admitir eso. Entonces hay otros que sí, por ejemplo, como el padre Reina, un jesuita que es director de un observatorio astronómico, que dice, ya él desde el punto de vista, ya no se mete como este padre español, en teologías. No, él se mete, mire, yo como astrónomo estaba viendo, y te explica exactamente el día, la hora, a la constelación que estaba mirando, y vi aparecer, no me acuerdo por qué constelación dice, una cosa que no era ningún astro, que era eso que ahora llaman ovnis. Y lo fui siguiendo de tal constelación a tal constelación, le calculó la velocidad.
Y sobre todo él constató una cosa que es del orden que acabo de decir yo, de la parafísica. Era redondo y se empezó, de aspecto metálico, y se empezó a hacer ovalado como un balón de fútbol o de rugby. Y eso, ante mis ojos pasmados, yo vi cómo iba cambiando a toda velocidad, porque era una velocidad pasmosa la que llevaba, cómo iba cambiando de forma. Y eso es todo, por un lado jesuita, un sacerdote, y por otro lado es un astrónomo. De modo que hay que creer a testimonios como ese. De modo que la Iglesia hoy día piensa todo lo que quiere pensar. Bueno, pero tendrá que tomar un partido, pienso yo, porque de alguna manera están siendo invadidos a nivel espiritual, me refiero a nivel de creencias. Esto yo lo comentaba a veces como psiquiatra. Antes muchos delirios en los psicóticos tenían unas connotaciones típicamente religiosas. Establecían diálogo con santos, con la Virgen, hablando de una auténtica enfermedad, de un auténtico delirio. Ahora gran parte de esos delirios están siendo sustituidos por pacientes que deliran con los extraterrestres. Por otra parte, en este momento de angustia que está viviendo el mundo, no te voy a decir si justificado o no, ya hay muchas personas, millones de personas en este planeta que están levantando la vista esperanzados al cielo, no para esperar ángeles salvadores, no para esperar una intervención divina, sino para esperar la intervención de los extraterrestres que van a ayudarnos a salir de esta catástrofe. Creo que de alguna manera está entrando en colisión. Dos cosas yo diría. El libro de Jung, que es, si alguien hay que sea culto en nuestro siglo, es don Carl Gustav Jung. El libro de Jung, que él tituló en alemán algo así como de las cosas que algunos dicen que ven en el cielo, y es un libro sobre ovnis, dice exactamente lo que dices tú. Él ahora, los delirios, en la gente que él trabajaba en sus laboratorios allí, son sobre ovnis y cosas de esas. Sin embargo, el mismo Jung dice, hoy día, dado lo que yo oigo, y entonces el año 50 y pico, cuando él escribió, ya era viejo, pero era cuando estaba en toda su potencia. Dado los informes que oigo, yo no creo que se pueda dudar de la realidad objetiva del fenómeno, de modo que en eso Jung era mucho más inteligente que muchos otros señores. Bien, Jung también notó eso. Ahora los delirios de la gente se van por ese lado, y él dice es que en este estado angustioso de la posguerra un hombre está esperando algo, siempre algo que nos redima. Ya no son redentores, son ovnis por ahí. Y es muy curiosa la mezcla que él hace, de modo que eso era parte en lo que estabas diciendo tú. Pero lo de que están entrando en colisión, para mí entró en colisión desde el primer día que yo me enteré, me acuerdo que lo vi en el periódico, y fue al principio de la década del 50, de que algún objeto, al parecer tripulado por personas inteligentes, no fabricado por hombres, por la velocidad y la altura que iba, había cruzado el Atlántico de norte a sur. Y eso, y comentaba el periodista, y aquello me empezó a revolver ya mis ideas religiosas. Dije yo, pero ¿y esta gente son redimidos o no son redimidos? ¿Qué piensan de Jesucristo? ¿Tienen infierno o no tienen infierno? ¿Qué pensarán hasta del purgatorio? ¿Su Dios es nuestro Dios? Naturalmente uno repiensa otra vez. Y no vamos a ser como, según tengo entendido, pasa en el Islam, que está prohibido hablar de religión. Si a nosotros nos prohíben hablar de religión, nos prohíben hablar de algo, entonces quiere decir que nos toman como niños. Algunas veces es así. Vamos a dejar el tema aquí, Salvador. Volveremos en otras ocasiones a hablar de otros aspectos que también son muy interesantes y que tú tratas en esos libros, como por ejemplo la parapsicología y la religión, o Israel, pueblo contacto, que creo que son tremendamente interesantes. Insisto en el adjetivo porque no se me ocurre otro, tal vez apasionantes fuera más apropiado, pero que lo que es seguro es que a los que hacemos y a los que siguen este programa son temas que nos atraen lo suficientemente como para volver a insistir una y otra vez sobre ellos. Hasta que llegue ese momento vamos a dejar aquí el programa, nada más.